8 de la mañana con 12 minutos, ya está con nosotros el economista Andrés Chiriboga. Bienvenido, economista, ¿cómo está? Un gusto nuevamente conversar con usted. ¿Cómo, digamos, deben afrontar los ecuatorianos estas medidas? No solo el incremento de 8 centavos en la unidad de pan, y esto por efecto de también el alza que han experimentado la materia prima para elaborar este alimento, sino también lo que está sucediendo con respecto del tema transporte y los combustibles. Bienvenido, buenos días, porque viene todo en combo además. Así es, Alexis, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio nuevamente y un fuerte saludo a las personas que nos escuchan y nos miran a través de Pichincha Universal. Efectivamente, sí, una situación muy preocupante, no es reciente, lo que estamos viendo es un aceleramiento de una serie de medidas que yo calificaría de un paquetazo. Recuerden ustedes que es prácticamente ya hace un año que el gobierno de Lenín Moreno, aprovechándose claramente de la situación de la pandemia, aprovechó para meter una medida muy impopular, este sistema de bandas que ustedes deben recordar adecuadamente, para eliminar progresivamente el subsidio a las gasolinas, sobre todo aquellas que tienen impacto en la cadena de producción. Y estamos hablando esencialmente del diésel y en segundo lugar de la gasolina extra, porque la gasolina super está completamente liberalizada. Eso viene ya desde prácticamente hace un año, como les decía, una medida impopular que fue rechazada en las propuestas de octubre de 2019, pero aprovechando la pandemia la fueron metiendo poco a poco. Si la ciudadanía no recuerda, estas son unas bandas que se van ajustando mensualmente en un 5%, sobre todo en función del comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces el gobierno básicamente deja que el mercado regule. En el caso del diésel bajaron un poquito la banda, pero de todas maneras eso no ha impedido que el precio de combustible suba paulatinamente. Eso ha causado la subida de algunos pasajes, las protestas en el sector de transporte y este último escenario que hemos visto, dando cuenta de cuál va a ser la tónica del proceso de transición de gobierno, la subida del precio del pan, una decisión que ha tomado el gremio de panaderos ante ver que el gobierno de Lenín Moreno y además yo diría el gobierno ya de Guillermo Lasso en transición, que podría tomar algunas acciones en coordinación con el gobierno actual, que no ha tomado ni una sola medida para evitar que esto suceda. Entonces el 24 de mayo el Ecuador se inaugura con presidente nuevo y con paquetazo nuevo también. Ahora, ¿cuáles podrían ser, digamos, las salidas o la solución para no llegar a estos extremos? O sea, para que no exista o para que no se dé, por ejemplo, el incremento del pan, algo que no había ocurrido desde 2011. ¿Cuál otra salida se le podía dar? Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es primeramente pensar en la población y mucho más en la situación económica que estamos viviendo. Es un momento en el que incluso recomendaciones económicas de los propios organismos internacionales, Alexis, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, lo que le están diciendo a los gobiernos, a los bancos centrales y a las entidades que tienen capacidad de regular los mercados en cada uno de los países es, miren, es el momento de inyectarle dinero a la economía, de subsidiar la capacidad de la gente de recuperarse, la capacidad de comprar. Entonces, en estos momentos específicamente, lo que los gobiernos deberían hacer es garantizar lo que se llama la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, si por un lado los salarios no están subiendo, ¿no es cierto? Y si sube los precios de los productos de la canasta básica, de productos de consumo diario, lo que les pasa a las personas es que en la situación ya tan grave que están, su capacidad de comprar, su capacidad de adquirir elementos básicos para la alimentación, para el cuidado de los hogares, se vuelve cada vez más y más difícil. Entonces, el gobierno en estos momentos lo que tiene es que inyectar los recursos que sean necesarios a nivel de subsidios y, por supuesto, regular. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno? Lo que hace básicamente es liberalizar el precio, ¿no es cierto? Y esto, el impacto que ha tenido es en la subida del precio, sobre todo de los combustibles y toda la afectación que tiene eso en la cadena de valor. Entonces vemos subida de precios de los implementos básicos. Eso es lo que está pasando con el pan, es lo que se quejan los panaderos. Dicen, nos ha subido el precio de la harina, de la levadura, de la manteca, del azúcar, de los huevos, entonces esto se vuelve insostenible. El gobierno da ningún tipo de luz, entonces lo que nos toca es subir el precio y trasladarle ese costo a la ciudadanía, que son finalmente quienes compran el pan. Ahora, Lo grave ahí, lo que a mí me tiene muy preocupado es justamente la postura del gobierno entrante, ¿no es cierto? Si revisamos dos cosas. Uno, su programa de gobierno, que con respecto a los combustibles, lo que Lasso dice es, miren, yo estoy de acuerdo en liberalizar los combustibles. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer es privatizar la distribución y comercialización de los combustibles, como si eso sería una garantía
a que van a bajar los costos. Puede pasar incluso lo contrario, podrían incluso aumentar los costos en toda la cadena de valor. Por otro lado, más allá de su programa de gobierno, en el propio acuerdo que tiene el gobierno ecuatoriano actual con el Fondo Monetario Internacional, ellos pasan revista a las posturas de los 16 candidatos que tuvimos en su momento. Cuando se refieren a Guillermo Lasso, dicen que él está de acuerdo con las medidas que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional al gobierno ecuatoriano. En este caso, asumimos que también al gobierno entrante. Y una de esas medidas justamente es, en plena pandemia, reducir los gastos en los que tiene que incurrir el Estado. Entonces, si reducen los gastos, si se reduce el tamaño del Estado y la capacidad de incidir en la economía, evidentemente muy poco o nada van a poder hacer con respecto al aumento de los precios de los consumos de cuestiones básicas como el pan, ¿no? Que es el pan de cada día, evidentemente, es lo que consumen la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo en las mañanas. Entonces, es preocupante la situación de Moreno, no podemos esperar gran cosa. Me da la impresión a mí de lo que está pasando es ahí sí poniéndole la mesa tendida, justamente en una serie de políticas para que el paquetazo ya no lo asuma directamente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso dirá, vean, yo llegué y el pan estaba subido, la gasolina estaba subida, los pasajes estaban subidos. Bueno, para el próximo gobierno es el escenario perfecto. Independiente, no sé, eso ya hizo el gobierno anterior. Parecería que pero digo, incluso por el costo político que estas decisiones tienen, Andrés, me parece que ese es el escenario perfecto para el gobierno de Guillermo Lasso. Así es, Alexis, completamente. Es muy difícil tener información al respecto y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con especular, pero parecería ser que aquí lo que estamos presenciando, básicamente un acuerdo entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que además nos sorprende porque la política de Lenín Moreno ha estado muy encuadrado en las propuestas que durante sus 3 campañas electorales ha propuesto Guillermo Lasso al país. No sorprendería que ahí lo que hay es una suerte de acuerdo, ¿no? Pásame las leyes rápidamente, ¿cierto? Vemos aprobada la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización para que Guillermo Lasso tenga toda la cancha para desregular el sector financiero. Entonces Lasso lo que entrará es a decir, miren, ¿a ustedes les preocupan las políticas de tasas de interés? No sé, esas son juntas independientes. Ajá. Si bien él va a ser quien nombre los candidatos, será la Asamblea Nacional quien asume la designación de los candidatos y luego dirán, miren, ustedes reclámenle a esos 3 personajes que están en la Junta. Esta es una Junta independiente que trabaja con estándares internacionales. A mí no me venga a reclamar los temas de tasas de interés. Reclámenle al gobierno anterior, a la asamblea anterior. Entonces, en esto, en la subida de los precios, que básicamente responde a la agenda de los grandes capitales, ¿no es cierto? Trasladarle el costo de la crisis a las grandes mayorías. Con esto, básicamente, yo creo que Guillermo Lasso entra en una situación que facilita lo que él llama gobernabilidad, ¿no? Que es el gran término que están hablando ahorita, no solo en la Asamblea, sino efectivamente tener la capacidad de implementar, poner en marcha su programa de gobierno con tranquilidad. Sobre todo su programa de gobierno, Alexis, en materia económica, ¿no? Porque en materia social y en eso está mostrando cara bonita, se llena de discursos republicanos, democráticos, pero eso es básicamente, a mi lectura, una estrategia justamente para reducir la capacidad de la movilización social, anularla si es posible, y meter las políticas económicas, que es lo que efectivamente le interesa. Ahora, y eso ya estamos viendo en esta transición. Ahora, Andrés, yo recuerdo que durante los días de octubre del 2019 hubo muchos economistas y analistas económicos que, para justificar las medidas que habían adoptado en esa época desde el Frente Económico del gobierno del presidente Moreno, decían, a ver, un ratito, que si sube el precio de los que si sube el precio de los combustibles por efecto de la eliminación de los subsidios, eso no implica que va a haber una escalada de precios, ¿no? En los productos de primera necesidad. Pero usted nos acaba de decir que sí, que ese efecto existe, que eso es lo que ya está pasando en este momento. De hecho, una de las cosas, y usted lo ha mencionado bastante bien, es que el pan sube porque la materia prima también ha subido y porque el costo de la transportación también ha subido. De hecho, los transportistas que siguen todavía en paralización, hoy Quito no tiene unidades de transporte en algunos sectores de la ciudad, no hay posibilidad de tomar una unidad de transporte porque se mantiene la medida. De hecho, han experimentado un incremento del 44% en el galón de diésel. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos efectos de haber tomado esa decisión? Que primero lo hicieron en octubre a través del decreto 883, que finalmente lo retiraron por efecto de la movilización, pero que después
aprovecharon la inmovilidad que había por la pandemia, por la cuarentena, y terminaron promoviendo aquella eliminación de subsidios. ¿Cuál es el real efecto en la economía de haber eliminado los subsidios a los combustibles? Es el aumento de precios, mi estimado Alexis, sobre todo el impacto que tiene el aumento del diésel, ¿no? El propio Moreno recula un poco en el aumento en este sistema de bandas y baja la banda del 5 al 3%, ¿no es cierto? Que es el porcentaje que puede, en teoría, subir o bajar, pero efectivamente lo que pasa es que está subiendo el precio del diésel, prácticamente se ha duplicado desde que Moreno pone en marcha este sistema de bandas, tanto para la gasolina extra, la Ecopaís, y también para el diésel. Y esto tiene un efecto lógico, pues el transporte pesado, digamos, el transporte de carga, incluso la maquinaria. Escuchen a los panaderos hablar de algunas de las máquinas, de algunas de las herramientas que ellos utilizan, dicen, miren, nosotros tenemos este costo. Y cuando hablamos con la gente que nos provee harina, lo que nos dice es que el transporte se ha vuelto más caro y efectivamente nos están trasladando el costo a nosotros. Y tal y como funciona la cadena, lo que hacen es finalmente le trasladan todo el costo al consumidor final. El gobierno, por otro lado, tiene que hacer dos cosas. Uno, darle opciones a los diferentes actores de la cadena, ¿no es cierto? A las personas que generan la logística, a quienes cultivan los campos, etcétera, para que esto no tenga un impacto a nivel de los productos del consumidor final. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Moreno? Nada. ¿Qué es lo que está en el programa de Guillermo Lasso? Nada al respecto. Y efectivamente, por otro lado, tampoco regulan, porque efectivamente hay cosas que son lógicas que van a subir de precio, pero también es cierto que hay muchos abusos. Entonces hay especulación de precios y demás. Pero además un gobierno débil, sin personalidad, sin instituciones, tampoco ha hecho un trabajo regulatorio. Pero son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿cierto? Por un lado, solucionarle los temas, por ejemplo, al gremio del transporte, al gremio de los paraderos, a los productores, para que efectivamente no haya un impacto ahí en la cadena de valor. Trabajar el tema de combustibles, ¿no es cierto? Un debate que a mí me da la impresión, lamentablemente, no se dio ni siquiera a nivel de la ciudadanía, es efectivamente ver cuál era la mejor política para el tema de los combustibles. Como les digo, ahí los dos candidatos que estuvieron en el balotaje proponían dos cosas distintas, ¿no es cierto? Andrés Arauz lo que decía es, inmediatamente hay que congelar el precio del diésel y hacer unas mesas de trabajo, proponía con los transportistas, con todos los actores relacionados para ver cómo se podía ir poco a poco bajando a través de mecanismos de subsidios y demás, reformar rotundamente la barbaridad que ha hecho Lenín Moreno. Y en cambio, en la propuesta del presidente entrante Guillermo Lasso, revisen, les pido por favor el programa de gobierno, habla de una privatización en la distribución y comercialización de los combustibles. Es lo que dice. Dejemos que los privados se metan y veamos cómo se soluciona el asunto. A mí lo que me preocupa sinceramente es que eso no garantiza en absoluto que bajen los niveles de los precios de los combustibles, sino incluso podrían subir. Tengan en cuenta, Alexis, además, que en el sistema de bandas que ha puesto en marcha Lenín Moreno, por supuesto sale perdiendo la gran mayoría de personas, ¿no es cierto?, los productores, los agricultores, los panaderos y los consumidores finales por el aumento de los precios de los productos causados por el aumento del precio del diésel, pero, por ejemplo, a la empresa privada, la gran empresa privada, sí le dieron unos subsidios bonitos. Entonces es una liberalización a la carta lo que hicieron, porque el almacenamiento y el transporte está subsidiado por Petroecuador. Entonces, lindo negocio para los privados, pues si Petroecuador les subsidia el trabajo de ellos, pero en cambio los aumentos que sí se dan a los combustibles se trasladan a toda la cadena de valor y finalmente al consumidor final. Entonces es el debate que hay que tener. Al presidente Lasso, las organizaciones sociales y la ciudadanía tendrán que decirle, nos preocupa su propuesta, por las que la mitad de la población votó, y con conocimiento, con desconocimiento, y decirle, miren, efectivamente habrá que tener una buena discusión alrededor de qué se hace con el precio del diésel y los combustibles en una época de crisis económica, porque no es una época, ni siquiera en época normal, Alexis, se debería esto hacer de golpe y porrazo. Peor aún en una crisis cuando, como les digo, todos los organismos internacionales lo que están diciendo es, métanle plata a la economía, métanle subsidios, cuiden a las personas, cuiden el empleo de las personas, ayuden a que tengan capacidad adquisitiva, a que tengan trabajo. Y en cambio en el Ecuador las propuestas son todo lo contrario. Entonces es una situación bastante preocupante y como le digo también en el marco de esta transición, el mutis en el foro que hace el presidente entrante con su equipo de transición es una barbaridad, porque es verdad que el 24 de mayo ellos toman las riendas del gobierno, pero en este momento, digamos, ellos ya tienen un poder de facto, están en un proceso de transición, pueden sentarse con las organizaciones sociales, con el gremio de panaderos y trabajar algún tipo de solución al cortísimo plazo.
pero más bien no hay respuesta, ni del gobierno saliente, ni Uh-huh. del gobierno entrante. Ahora, Andrés, ¿cuál es la realidad económica del país y con la que va a asumir Guillermo Lasso a partir del 24 de mayo? Tenemos un Ecuador cuyo Producto Interno Bruto experimentó una caída estrepitosa durante todo 2020, me parece que llegó a una caída del 9% más o menos. Eh, ¿Cómo están los datos actualmente? ¿Cuál es la realidad de la economía? Primero partiendo de ahí y después sí quisiera una valoración suya con respecto de una de las primeras declaraciones del presidente electo que dice, a ver, la economía privada está muy bien, la economía pública es la que está mal. Entonces, ¿qué tipo de solución le va a dar a esa economía pública que está mal el próximo gobierno? Bueno, la situación del país es bien delicada, ¿no? Los indicadores que tú mencionas efectivamente son preocupantes, ¿no es cierto? El crecimiento macroeconómico muy detenido. Este año va a haber crecimiento en términos relativos, por supuesto, porque el año anterior fue la caída total. Digamos, todos los países del mundo algo van a crecer, porque todos llegaron a tocar fondo. Entonces, el Ecuador llegó a menos 9% de crecimiento del PIB anual. Algo va a crecer, pero va a ser muy poco, ¿no? Los indicadores de desigualdad han aumentado. Yo creo que el indicador fundamental que la gente lo puede sentir en la realidad es sobre todo el empleo, ¿cierto? El mercado de trabajo está en una situación muy delicada y lo que hizo el gobierno de Moreno hace un año fue básicamente facilitar los despidos. En los medios de comunicación incluso se han ventilado datos mostrando que en el mercado de trabajo, en los últimos meses, lo que ha pasado es hay muchos más despidos que contrataciones, cuando lo que debería estar pasando es contrataciones, además contrataciones en términos dignos, ¿cierto? Vean el problema de la seguridad social que hay. Muchos analistas económicos están tratando de decir que hay una catástrofe ahí y que hay que ir a un esquema donde incluso la gente tenga la opción de irse por el sector privado, cuando en realidad lo que se debería hacer es fortalecer la seguridad social pública, que es una disposición constitucional, ¿no es cierto? Una seguridad social universal, Uh-huh. generando trabajo digno. Si la gente, si la masa de trabajadores que trabajan en condiciones dignas, entre otras cosas, con seguridad social, aumenta esa cantidad de trabajadores, entonces se fortalece el esquema de seguridad Pero social hoy pública. tenemos No una todo lo realidad, contrario. hoy tenemos una realidad totalmente distinta a aquello que usted nos acaba de decir. Tenemos un segmento de ecuatorianos que no tienen trabajo digno, que no tienen seguro social, y hoy ese seguro social ha experimentado una caída también en los ingresos, en los aportantes, en quienes estamos cotizando, y hay un relato, además, bastante perverso en la opinión pública desde los medios de comunicación, que ya empiezan a hablar de la crisis del IES, como tratando de promover el debate para hablar de la privatización de la seguridad social. Así es, lo que deberían hacer los medios de comunicación es justamente hacer un diagnóstico adecuado, por ejemplo, incorporando, haciendo una lectura no acomodadiza y antojadiza del informe del Banco Mundial y, por ejemplo, haciendo una discusión seria sobre lo que está pasando con el mercado del trabajo y el trabajo formal. ¿Por qué no le exigen al gobierno entrante, por ejemplo? Ya con el gobierno saliente ya no se puede hacer nada. Es mejor que se vaya y nos olvidemos ya de ese gobierno. Pero lo preocupante es la continuidad que puede haber de muchas políticas y no me estoy inventando esto. Es cosa de leer el programa de gobierno de Guillermo Lasso, no las últimas declaraciones de las últimas semanas donde se pintó de colores y cambió de discurso. Ver el programa económico de Guillermo Lasso hay unos elementos de continuidad. Entonces, en el tema del seguro social y el mercado de trabajo, ¿por qué no se le exige al gobierno entrante cuáles son las políticas específicas que va a poner en marcha para generar más trabajo y trabajo digno? Eso ayuda a la seguridad social y además ayuda no solo a los indicadores de empleo, sino a la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan salir adelante de esta crisis terrible que es la situación en la que recibe el país del presidente entrante Guillermo Lasso. Preocupa el programa de gobierno, preocupa la selección del ministro a cargo de la economía y las finanzas, salvo que Simón Cueva en las últimas semanas haya tenido una iluminación y haya cambiado de parecer. Se han ventilado en los medios de comunicación y en las redes posturas de él con respecto a los sacrificios que tiene que hacer la gran mayoría de la población. ¿Cierto? Habrá que asumir que no va a haber salud para todos, cuando justamente se tiene que propender a que haya vacunación y salud para todos, pública, universal y gratuita. El mercado del trabajo, es la visión de Simón Cueva, es evidentemente ahí hay que afectar la masa salarial, la masa laboral, para que haya un cierto crecimiento económico, pero lamentablemente eso lo que genera es un crecimiento económico en condiciones de desigualdad. Entonces, sí,
el ministro entrante y si el presidente entrante son fieles a su ADN, que es lo que nos han mostrado en la última década, yo creo que las perspectivas para la economía son muy, muy, muy complicadas. Como le digo, Alexis, salvo que en las últimas semanas efectivamente hayan tenido algún tipo de iluminación, que además sería bastante ingrato con el programa de gobierno, sería una contradicción con lo que han planteado. Pero bueno, nos toca a nosotros como ciudadanos, a las organizaciones sociales y a los otros poderes del gobierno, a la Asamblea, por supuesto, hacer un trabajo de fiscalización de los temas que no son buenos para las grandes mayorías. Yo veo que habla muchísimo de gobernabilidad, entiendo los sentidos y los componentes de eso, pero me parece muy importante que haya una fiscalización y una oposición seria. A nombre de la gobernabilidad, tampoco se puede dejar que hagan lo que sea de este país. Para ir cerrando el diálogo, porque se nos va terminando el tiempo, Andrés, quería preguntarle sobre una decisión que se conoció la semana pasada y que yo también preguntaba, bueno, ¿esto a quién perjudica y a quién podrá terminar beneficiando? Y es el hecho de que se incrementen las tasas de interés en los rangos considerados de créditos hipotecarios del BIES para vivienda de interés social, esa vivienda que va de 70 a 90 mil dólares. Digamos que es la que afecta más a la clase media. ¿Cómo entender este tipo de decisiones y a quién a la larga podría terminar beneficiando? Porque perjudicando, ya sabemos que eso va a perjudicar a quienes aspiramos a tener una vivienda, pero ¿a quién benefician ese tipo de políticas que ha adoptado el BIES la semana pasada? Da una mala señal, ¿no? E incluso el propio ministro de Finanzas saliente se da cuenta de la tontería y hace un llamado al BIES a que se echen para atrás. Así es. El programa de vivienda de interés social es un programa que busca justamente darle mejores condiciones, busca afectar a la tasa de interés para que sea más atractiva, digamos, para que sea más asequible a los sectores más vulnerables de la población, quienes no imaginarían con los costos y con los intereses normales del crédito hipotecario, poder acceder a ese tipo de créditos. Entonces, es un programa que tiene un mecanismo de subsidio estatal que se diseñó años atrás a través de un fideicomiso donde el gobierno pone parte del recurso para subsidiar la tasa. Entonces, parte de la tasa, digamos, parte de los recursos también que se destinan a la persona o a la familia que se daría ese crédito, una parte lo pone el sistema financiero, sea el BIES, sea el sistema financiero privado en este caso, y hay otra parte que está subsidiada. Entonces, la idea es justamente que la tasa se mantenga baja para que ese crédito sea accesible, no todo lo contrario. Entonces, seguramente aquí el interés sobre todo del sector privado, no entiendo yo bien la línea fina de la política que está tomando el BIES, es hacer más atractivo para quien da el crédito, en este caso, para el BIES o para el banco privado. En el BIES es una tontería, ¿no? Porque no es una institución financiera privada, pero para el caso de las instituciones financieras privadas, por supuesto, es una mayor tasa de interés, les implica mayores utilidades y les hace más atractiva la colocación de ese tipo de crédito. Nunca les ha gustado mucho ese programa a los bancos privados. Ajá. A pesar del subsidio de la tasa, en algunos casos han colocado esos tipos de créditos para generar proyectos inmobiliarios, pero no es un tipo de crédito que les llama mucho la atención. Sí hay algunos bancos que han colocado, pero en general ellos están más centrados en los créditos de consumo. Crédito que tienen altas tasas de interés, como el crédito de consumo, que les genera mayores utilidades. Entonces, no les interesa enredarse mucho en créditos complicados de baja tasa, donde más bien lo que tendrían es que masificar el volumen del crédito, sino mantienen una lógica rentista. Entonces, yo creo que da una mala señal de lo que podría ser una política de tasas de interés, donde más bien lo que debería propenderse es a bajar las tasas de interés para facilitar la recuperación de los créditos que están vigentes y para facilitar la colocación de nuevos créditos. No así subir las tasas de interés para que sea difícil cobrar, que es incluso riesgoso para las propias instituciones financieras y para su salud, y difícil colocar crédito. Pero obsesionarse, que es lo que siempre han hecho las instituciones financieras de nuestro país, los grandes básicamente, no así las cooperativas, sobre todo las más pequeñas, obsesionarse en cobrar intereses altos, comisiones altas, para sostener sus utilidades elevadas. Entonces yo creo que da una mala señal de la política de tasas, que además, como comentábamos hace un rato, Alexis, va a estar en manos de una junta financiera compuesta inconstitucionalmente por 3 actores privados, que serán quienes definan qué se hace con este tipo de política económica. Como les decía, Guillermo Lasso tendrá toda la posibilidad de llegar y decir, bien, a mí no me venga a reclamar, a Simón Cueva no le reclame. Eso es una junta de notables privados que está tomando decisiones puestos por la asamblea anterior, más bien dicho, por una ley puesta por la asamblea anterior. Yo los nombré, yo les sugerí, pero además nombrados por la asamblea actual,
que son independientes y trabajan en función de los estándares internacionales. ¿Qué cosas se irán a inventar? Creo que hay que hacer mucha vigilancia y un llamado a la población, a las organizaciones sociales y a la asamblea a fiscalizar y hacer su trabajo bien, ¿no? La gobernabilidad yo creo que en algunos temas puntuales es importante, hay que vacunar si el gobierno tiene objetivos claros, no ambiciosos, no hay cosas raras ahí en temas de la cadena de frío, de la distribución con el sector privado, y se logra vacunar a la gente, bienvenido sea, todos sumamos los esfuerzos ahí. Pero en muchísimos temas, incluyendo la vacunación y la política social, el rol de las organizaciones sociales, la ciudadanía y la propia Asamblea Nacional es hacer oposición y fiscalización sensata. Así que es un mensaje que me parece que es importante dejarles a todos los ciudadanos, a las organizaciones sociales y muchísimo a los asambleístas. Estamos el viernes a puertas de que se constituya una Asamblea Nacional. No sabemos cómo quedan las correlaciones de fuerzas, pero mucho se habla de la gobernabilidad que genera esperanza, pero que a la vez yo siento que debería preocuparnos un poco en términos de lo que democráticamente necesita el país, que es tener una buena oposición también. Le queremos agradecer muchísimo a Andrés Chiriboga, analista económico, sociólogo, estudioso de la economía, con quien hemos tenido el gusto de conversar esta mañana sobre lo que le depara al próximo gobierno asumir este país en crisis, ¿no? Un Ecuador que conjuga crisis difíciles, ¿no? de superar, que es esta crisis sanitaria y la crisis económica también. Y ver, digamos, el análisis de Andrés con respecto de estas decisiones que en materia económica ha adoptado el gobierno a última hora y cuando le quedan apenas 13 días en el poder. 8 de la mañana con 38 minutos, nos despedimos de Andrés, le agradecemos por haber aceptado esta invitación.